Ahora sí, Mateo. Listo, dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis que decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras, de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bien, muchas gracias. Entonces, comencemos a buscar en este pasaje. ¿Quién puede contar la historia de lo que está sucediendo aquí? Y cuando la cuente de mirar a la cámara fijamente. ¿Quién la puede contar? No explicar, sino contar lo que está sucediendo. Hola, Milet. No la había visto. Hugo, bienvenido. Bien, ¿quién puede? Buenas noches, pastor. ¿Juan los puede ver a todos ahí? ¿Cuántos estamos? Entonces vamos a hacerlo así por suerte. Somos 19. Entonces, la señora Ana va a decir un número. Ah, no, perdón. Juan, piense un número. De 1 a 19. Listo, pastor. Eso. Ahora todos digan un número del 1 al 19. A ver quién se lo gana. El 1. Consulito el 1. 8, 9, 2, 7, El Alberto con globo. 4, 19. Xiomara. Bien. Eres la afortunada. Cuando empezamos a hacer el ejercicio eran las 7:19, por eso cogí ese. Ah, bueno, ok. Bien, bien. Xiomara, cuéntenos la historia, por favor. Bueno, espera. Contar la historia como la escuchó. Bueno, pues aquella, la historia dice que estaba Juan el Bautista, estaba predicando en el desierto de Judea, y que pues él le decía a las personas que se arrepintieran porque el reino de los cielos está cerca, estaba por venir. Y bueno,
pues él estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestres. Pues realmente no era como pues muy rico, por decirlo así. Y bueno, entonces él salió a bautizar a todos afuera en el río Jordán y todos se bautizaban y confesaban sus pecados. Pero vio que muchos fariseos y saduceos también venían a bautizarse. Y pues él les decía que generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. Les decía esto porque él decía que no están haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, pues les decía que no pensaran que ellos tenían a Abraham como padre, porque él decía que hasta esas piedras que están ahí podrían volverse hijos de Abraham, que ellos no lo eran. También les dijo que pues que todo árbol que está sembrado puede ser cortado porque no da buen fruto, porque ese árbol ya no sirve. Entonces que ellos eran como ese árbol. Y pues que él bautiza en agua por arrepentimiento, pero que quien venía atrás de él iba a bautizarlos en espíritu. Entonces que él limpiaría toda la su era y recogería el trigo, así como esos frutos, que, o sea, él distribuiría los frutos buenos y los frutos malos, según todo, y que los malos los enviaría a fuego que nunca se apagaría. Muy bien, Xiomara, gracias, gracias. Ahora, ¿qué palabra encuentran ahí extraña, Luz? En esta porción que leímos. ¿Qué palabra tendríamos que buscar un significado? Aventador. Aventador, muy bien. La era. Muy bien, Generación de víboras. bien. ¿No más? ¿Alguien más? Daniela, ¿qué opina? ¿Qué palabra encuentra extraña? Milet, Marcela, John, Saduceos, los saduceos. esos saduceos, ¿quiénes eran? Martica, ¿qué palabra extraña? Mariluz, ¿qué palabra es extraña? Aventador. ¿Cuál, Martica? Miriam. Aventador, bien. Bien, Miriam. ¿Qué más? ¿Otra palabra extraña? Hugo, Angie. Bien. Pastor, Diga, Juan. digamos que pues ya hemos visto la palabra de pronto arrepentidos, pero muchas personas no conocen el significado, ¿sí? Entonces digamos que habría que tenerlo bien claro. Muy bien, Juan, sí. ¿Será que esa palabra arrepentimiento es importante en este pasaje? Claro que sí. Y en toda la Biblia. Entonces vamos. Cinto. Cinto. Mari dice cinto. Ahora, ¿cómo creen ustedes que hacemos para encontrar el significado? ¿Nos vamos a un diccionario bíblico? Pues podría ser ¿Quién dijo podría ser? ¿Jennifer? yo, Marta. Ah, Martica, bien. Claro, eso es lo que a mí cuando yo estaba en el instituto me enseñaron eso, que uno debía tener la Biblia al lado de un instituto bíblico, para ir a preguntar, no mentiras, un diccionario, un diccionario bíblico y un comentario de la Biblia. Pero así no es. La Biblia nos va a dar no. Y yo tenía un diccionario bíblico y un diccionario, un Larousse que tenía ahí. Y entonces cualquier palabra que yo no entendía, entonces iba y la buscaba ya a ver qué significaba. Pero ¿cuál creen ustedes que será el problema de hacer ese ejercicio? Pues que no va a dar el resultado que es. Uno tendría que buscar las palabras en la misma Biblia, ¿no?
Muy bien, Luz, exactamente. ¿Por qué? Porque el diccionario va a dar una definición externa, mientras que si nosotros vemos, ¿se acuerdan en la porción pasada que vimos la palabra Egipto? Y nosotros siempre relacionamos Egipto con ¿qué? Con este mundo. Muy bien, con algo malo, ¿cierto? Pero ¿a dónde mandó Dios a su hijo? A Egipto. Ahí le cambió entonces ahí cambió el significado de Egipto para nosotros en esta porción. ¿En esta? Sí, porque podría ser en ese caso un lugar de protección. Exactamente. Ya, si nosotros usáramos ahí, Egipto es el mundo y es donde hay pecado y esclavitud. Entonces, ¿será que encaja esa definición con la porción? ¿Qué dice Marcela? Como lo estás diciendo, no porque simplemente no, están nombrando a Egipto como confirmación de una de las profecías que hablaban de Jesús, que allí en el versículo 15 que dice que de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a buscar, Juan, esta cuenta se puede hacer subgrupos. No, señor. Ah, bueno, está bien. Entonces vamos a hacerlo todos. Es que iba a repartir las palabras por grupitos, pero como no se puede hacer, vamos a hacerla todos. ¿Listo? Eso. Entonces, pero sí nos vamos a repartir las palabras para encontrar el significado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, ¿quién escribió el Evangelio de Mateo? Mateo. Mateo. Sí, pues creemos que Mateo. Entonces, vamos a buscar esas palabras que dijimos. ¿En qué otras partes de la Biblia del Evangelio de Mateo encontramos esa misma, encontramos la definición? Entonces, Juan, como usted los puede ver a todos, y somos 19 y son 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Entonces, de a 3. ¿Cómo hacen? Sí, a 3 personas. Listo, ¿me puede dictar de nuevo las palabras, por favor? Aventador, era, sí, generación de víboras, saduceos y arrepentimiento. Listo. Y arrepentimiento. Listo. Listo. Entonces comenzamos así. Por favor, entonces. Y cinto, faltó el cinto. Ah, cinto. Sí, cinto. Yo busco el cinto. Listo. Entonces el pastor busca el cinto. Y Isabel con Danielita. Digamos que a Rafael no lo voy a contar porque le es muy difícil buscar mientras está manejando, no queremos un accidente. Entonces, Isabel con Daniela y Xiomara buscan entonces el aventador, ¿sí? Consuelito Álvaro y Luz Miriam, la era. Ángela, John Fagua, Milet, generación de víboras. Y Marcela, Marta, Hugo, saduceos. Qué pena. ¿Me repites por fin la palabra que se cortó allí, la comunicación, las palabras? Generación de víboras. Y entonces, Marta, Hugo, Adriana y Marcela, arrepentimiento.
Y, y entonces me queda por aquí abajo Mariluz, Andrés, Jennifer y Angie. Sería entonces con cinto. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, Una pregunta, qué pena, es que hubo mucho ruido ahorita. Exactamente qué tenemos que hacer, pastor. No entendí. Eso, entonces, ejemplo, vamos a coger la concordancia y vamos a buscar en Mateo en qué otra parte usa, por ejemplo, la palabra aventador. Y miramos lo que está en el contexto, o sea, lo que dice alrededor de ese versículo donde lo encontramos, a ver qué definición nos da de aventador. ¿Solo dentro de Mateo? Sí, señor, por ahora solo dentro de Mateo. ¿Por qué no lo hacemos con otros? ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Por ejemplo, aquí en mi pantalla yo veo a Xiomara, que es de Bogotá. Sí, Xiomara. A Consuelo, que es de Caques, así. ¿Sí? A Álvaro, que es ¿de dónde es Álvaro? ¿De Bogotá o de Ibagué? De Bogotá. Y Ángela, ¿de dónde es? ¿De Bogotá? Ángela. También. ¿Me escuchan? Sí. De Bogotá. De Bogotá. Eso, eso. Bien. Entonces, aquí en Bogotá podemos decir la palabra bollito. ¿Sí? Sí, y en la costa también usan esa palabra. Si un costeño le dice a los de Bogotá, mire ese bollito, ¿qué se imagina Ángela? No. ¿En serio? Eso. Pero Se no es imagina buena algo feo palabra o para algo bonito. nosotros. Eso, Feo, se algo imagina. feo. Feo. Ujú. ¿Qué se imagina el costeño? Cuando dice bollito, ¿a qué se refiere? Está bueno. Eso, a una mujer muy bonita, ¿cierto? Algo que es bonito, algo que es agradable. ¿Sí ven cómo cambian las palabras? Y ella Aunque es la misma también se le palabra. llama bollo. Ahí también se le llama bollo al envuelto. Eso. Sí. Entonces, así también, por eso solo estamos buscando ahora en Mateo. A ver qué pensaba Mateo cuando utilizó estas palabras. Bien. Entonces, vamos a buscar. Marcela, ¿quedó claro? Sí, señor. Bueno, pues. Gracias. Con mucho gusto. Pero no me regañe. No estoy regañando. ¿Quieres que lo regañe? No, mentira. Ya. Sí. Tú tienes ahí la concordancia, ¿no? O sea, que dice cinto, bolsa o cinturón, pero no está más en Mateo. Sí. No está, o sea, no está en Mateo, no está. Mm. Solamente está ahí. No, pero también en el antiguo. Es que tú estás. En Jeremías, sí. Eso. Pero como tú dijiste que solamente las de Mateo. Sí, solamente Mateo. ¿Cómo así? ¿Qué espero? O sea, solamente busca de Mateo por ahora. Después miramos en el resto de la.
Listo. Listo. Muy bien. Entonces comencemos con la primera palabra que era aventador.
¿Qué es un aventador? También. No, tú, Vivi. Es un elemento para separar el trigo y De la la paja. El trigo de la paja. Es como una palita que tiene 4 dedos. Pero eso Ah, es está como... ¿Y de Pero dónde pues sacó eso, Dani? Pues lo del trigo y la paja sí en la Biblia, pero después lo buscamos en Google. Así Ah, salía la sí. imagen. pastores que buscamos y vuelve a hablar del aventador solamente, bueno, digamos en el Nuevo Testamento, en Lucas 3:17, pero dice lo mismo que está diciendo ahí en Mateo. Muy bien, Isabelita. Entonces, pues, si uno se imagina como algo que sirve para separar el trigo y la paja, pero no Eso. sabíamos la forma. Es Muy algo bien. para separar. Exacto. O sea que nos está hablando que el aventador, solamente leyendo el versículo de Mateo, el aventador es una herramienta. ¿Y con qué se coge esa herramienta? Con la mano. Con la mano, yo creo. O sea, ¿es pesado o no? Dice que está en su mano. Dice, Eso. es que el 12 dice, su aventador está en su mano. Sí. Eso, entonces es una herramienta que utiliza. ¿En dónde se usa esa herramienta? ¿Quién la utiliza? En el campo, las Muy personas que bien. cultivan. Los ¿Y granjeros. sirve para qué? ¿Cuál es la utilidad? Para separar. Muy bien. ¿Y qué separan? ¿Qué separan? La paja y el trigo. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, si con este solo versículo ya podemos, nos está dando la definición de qué es un aventador. ¿Alguien tiene más algo que decir? ¿O Pastor, así que otro? aquí Sí, en esta versión de esta Biblia, ay, es que tengo varias versiones y no sé cuál es, qué pena. En la traducción viviente dice literalmente el versículo, separar el trigo de la paja con su rastrillo. Entonces, eso. ¿cómo Entonces rastrillo? sí, Lo es que parecido a lo que dijo Daniela. decía Daniela, exacto, y lo que dijo Isabelita. Eso. Entonces, con eso es que hacían la división entre el trigo y la cizaña. Muy bien. Les vamos a mostrar. Uy, mami, espera. Es que nosotros hicimos la super tarea. Pero y eso no voltea, ma. Voltea el celular. Espera, no. Ya. Entonces ahí, espera, ¿sí se ve bien? Ah, chévere. La Con paja video y sale todo. del pelo. Es que nosotros miramos porque pues yo no entendía. Y era que cuando ellos con el aventador lanzan hacia arriba el trigo con la paja como en más delgadita sale hacia otro lado El viento se la lleva. Ah, se la lleva el viento. y el trigo cae. Y el trigo cae al piso. Eso. ¿Algunos de ustedes han limpiado maíz? Hacen lo mismo. Uno coge el grano y lo va dando vueltas en un tazón y va soplando. Ujú. Van yendo a un lado como la cascarita y el resto se queda ahí. O el maní también se hace así. El maní. Bien. Entonces ya sabemos que es aventador, ¿sí? ¿O a alguien le quedó alguna duda? John, ¿qué es un aventador? Sí, John Fagua. Es que no hay más John. Ah, hola, pastor. Es que no lo escuché bien. Ah, qué pena. Tranquilo. El aventador es el que separa. Muy bien. El Es instrumento la que separa. herramienta, sí. Muy bien. Muy bien. ¿En qué textos de Mateo, pregunta Adriana, se habla del aventador? Isabel, Daniela o Xiomara, ¿en qué texto se habla de Mateo del aventador? Mateo 3:12. Solo en el que estamos leyendo.
Muy bien, solo en Mateo 3:12. Bien. O sea que a los que les está hablando Jesús, ¿ellos sabían que era un aventador? Sí. Sí. Nosotros no sabíamos hasta ahora que ya, por lo que dice Mateo, logramos entender para qué se usa. Listo. Ahora, la siguiente palabra. Consuelo, Álvaro y Luz. La palabra era. Yo encontré que la palabra era es como decir la zona. Bien. ¿Y dónde la encontró Luz? En otra traducción, no me acuerdo, es que lo tengo también acá mismo en el celular, me tocaría buscarlo ok. otra vez. Pero me habla de la zona, ¿Y zona de qué? ¿Solo como dice digamos zona? la zona donde están limpiando, más o menos lo que está queriendo decir. Ya se la busco y se la digo. Ay, gracias, Luz. ¿Qué dice Sí. Alvarito? Mateo no habla más de acerca de ¿De la era? era. Ah, bueno, pero que según lo que está diciendo ahí, que la era. Según el texto es un lugar donde, bueno, es un lugar. Sí, una Sí. zona. Según el ¿Y qué hay en ese lugar? El cultivo. Es un lugar donde se cultiva. Exacto. Donde se extiende el grano. Dice que va a limpiar la era. ¿Y con qué lo va a hacer? Con el aventador. Con el cuchillo. Sí. Pastor, perdón. Sí, Isabelita. Es que hay una cosa importante ahí y es que dice que es su era. O sea, no es Sí. el espacio de otra persona, sino es la propia. Ah, gracias, Isabelita. Eso es bueno ahorita para el estudio, sí, su era. O sea, que esta persona, ¿qué va a limpiar? ¿Como el mismo? Lo que es de él, lo que le pertenece. Pertenece, sí. El mismo de 3:12. Mentiras. Sí, 3:12. Sí, y limpiará su era. Muy bien, gracias, Isabelita. O sea, él va a limpiar algo que le pertenece. Y en eso que le pertenece, ¿qué hay? Trigo y cizaña. Trigo y paja. Trigo y paja. Ay, sí, qué pena. Paja, muy bien. Así como nos explicó Daniela. Sí, qué pena. Gracias por corregirme. Pero sí hay una versión que explica un poco más. Ah, bueno, ¿cuál es de Alvarito? Traducción viviente. ¿Qué dice? Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla. Esa es. El trigo en su granero. Pero quemará la paja en un fuego interminable. Muy bien. Entonces, ¿qué la era? Zona. ¿La zona de qué? Que a limpiar. Eso, muy bien, muy bien. Andrés, ¿sí quedó claro qué era? Sí, señor. Ah, bueno, pero no se Pastor, ponga bravo. Pastor, Sí. aquí John dice que no, ¿No? y aquí de todas maneras pues también buscamos otros aspectos en otros lados de la Biblia. Sí. Bueno. Es muy de acuerdo con lo que han dicho, es una zona, encontramos también que es un sitio, tierra o campo para sembrar, para triar, o sea, trabajar la tierra para sembrar y sobre todo está en partes altas. Encontramos como referencia Jueces 6:37, Primera de Samuel 23:1 y Segunda de Samuel 24:18. Les voy a leer solo Jueces 6:37 para que puedan escuchar lo que dice aquí. Demuéstralo de la siguiente manera: esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo para trillar. Si por la mañana la lana está mojada por el rocío, pero el suelo está seco. Y bueno, y sigue el versículo. Pero ahí es donde dice el campo de trillar. Ok. Esa es la era. La era es el campo donde se trilla el fruto. Donde se trilla y se juntará el trigo de su granero, sí. Eso, y donde se hace la separación, así como el video que nos mostraron, lo que están haciendo estos personajes.
Sí, pastor, ahí por lo menos yo lo encontré y dice, luego limpiará la zona donde se trilla y se juntará el trigo en su granero. Muy bien. Entonces, después de eso se almacena el trigo y la paja pasará al lugar donde, al fuego. Chévere. Miren nomás en ese solo dos palabras todo lo que hemos aprendido. Y así, ¿cómo les parece? Si ustedes ya, si nosotros leemos, por ejemplo, María, si usted lee ya solamente el versículo 12, ¿se le hace más claro o no con el ejercicio que hemos hecho? Sí, señor, claro. Hay mucha más claridad porque pues Ya sabemos a qué se es refiere. bueno sí, conocer el significado de cada palabra, qué significa. Muy bien. Y eso nos va aclarando la idea del texto. Muy bien. Sigamos con la otra palabra que estábamos buscando. ¿Cuál era? Generación de víboras. Muy bien. John, Milet, ¿y quién más? ¿Solo ellos dos? No. Yo tengo a John y a Milet. Y yo, Ángela. Sí. Ah, y Ángela. Pues yo Listo. encontré solamente generación en el Mateo 12:39, donde dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces yo relaciono esa generación de víboras como generación mala y adúltera en el mismo Mateo. Ok. ¿Y qué es un... Bueno. ¿Y qué es una generación? Generación es la descendencia de cada persona. Sí, muy bien. Entonces, la generación que le sigue a Ángela es ¿quién? Alejo. Muy bien. Esa es la siguiente generación. Y aquí Mateo les está, bueno, no Mateo, sino Juan, se refirió a unos hombres y les dijo generación de víboras, ¿cierto? ¿Qué les habrá querido decir? ¿Qué más encontraron con eso de generación de víboras? Yo encontré, como tal generación de víbora no la encontré. Entonces busqué generación y busqué víbora en el mismo Mateo. Entonces, generación, bueno, aparece la definición edad o siglo. Y en Mateo 12:39 dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Eso en Mateo 12:39. Dice, pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Y como definición de víbora, encontré culebra, serpiente, ¿no? Y habla en el mismo Mateo 12:34, dice, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 23:33 les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces yo lo definí generación de víbora como una generación mala que no puede escapar de la condenación del infierno. O sea, es una generación mala en conclusión. Sí. ¿Y por qué los estará relacionando con las víboras? Porque son serpientes, animales venenosos, culebras. Pastor. Sí. ¿Yo puedo opinar? ¿Quién? ¿A Rafa? Claro, Rafa. Desde que no Pastor, cierre los ojos y levante las manos. Señor. Desde que no cierre los ojos y levante las manos. Sí. Claro que no, claro que no. Yo relaciono que cuando él dice víboras, él los está haciendo semejantes a las igual serpientes. Entonces la famosa serpiente antigua que hay una Biblia que dice que ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, aquí les está diciendo generación de víboras, ¿cierto? Y los está comparando con las víboras. John Fago, ¿qué encontró? Pues encontré los mismos versículos que había encontrado Milet y pues digamos que aquí en Mateo 3:7 habla de generación de víboras precisamente porque ellos no querían arrepentirse. Y cuando habla de generación no habla precisamente de una descendencia
como tal de tener hijos, sino también de una ascendencia. Entonces, quería decir también que ellos venían, que sus padres también eran una generación de víboras. Muy En bien. Mateo, digamos, 12:34, les dice que, pues, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Quiere decir que son ese tipo de personas que con sus palabras no solamente hablan cosas malas, sino que matan con las palabras. Entonces, creo que por Muy eso bien. también les dice generación de víboras. Y esa es una característica de las víboras. Sí. Las víboras son de la familia de las serpientes y son las más venenosas. Su veneno es el más poderoso. Son venenosas. Y precisamente en Mateo 23:33, que dice generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí anteriormente les está indicando que sus padres fueron asesinos de los profetas. Entonces está indicando que ellos son hijos de asesinos también, por cuanto también son asesinos. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando le Pastor, dice generación, ¿sí? que Adriana había levantado la mano. Le estaba esperando que John. Bueno, Adriana. Sí, sí, señor. No, qué pena, es que ya entre todos dijeron lo que iba a decir. Bueno, pero resúmalo. No, pues es que antes de que hablara don Rafael, pues yo digamos que unía lo que ellos habían dicho, porque yo decía, pues si habla de que son hijos, que es como una generación, y habla que hablan lo malo, pues Satanás es el que habla lo contrario a la verdad, ¿no? Habla la mentira. Entonces, cuando dice esa generación, pues son los hijos de él, que es lo que viene a resumir ahí en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 30. Sus deseos quieren hacer. Sí, muy bien. Gracias, Adriana. Entonces ya hemos identificado por qué le dice generación de víboras. ¿A qué se está refiriendo? Los está comparando con la clase de animales que son muy venenosos, ¿cierto? Y que se reproducen. O sea, ¿de dónde salió esa víbora? Pues de otra víbora. Muy profundo, pero es verdad. Aquí. Ahora miremos la siguiente palabra. Saduceos. Yo encontré Mateo 16:1, que habla de... ¿dónde está? Mateo dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Pero hay otro donde dice que son, en Mateo 22:23. Dice, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Muy bien. Muy bien, Martica. Y entonces, según esos dos versículos, ¿quiénes son los saduceos? Pues son los que no creen en la resurrección. Muy bien. Entonces, ¿ellos en qué creerían? Pues como en que muere, pues según lo que dice Mateo 1, dice que le pidieron que le mostrase señal del cielo. Muy bien. O sea que ellos no creían en Jesús. No. ¿No conocían las escrituras? Sí, sí las conocían, porque pedían una señal del cielo. ¿Y para qué pedían esa señal? Para tentarlo. Para Bien. probarlo. Para sí, como para probarlo. Pues dice para Bien, tentar. bien. Sí. Sí. Y si nosotros recordamos otro pasaje, dice que los saduceos no creían ni en los ángeles, ni en espíritus, ni en la resurrección, no creían en nada de eso. Para ellos la palabra no era espiritual. Ellos no creían. ¿Se acuerdan que una vez, bueno, es que no les me voy a adelantar, bueno, del grupo de los saduceos, ¿quién más está? Está Martica, está Hugo y Adriana. No, perdón, no. ¿Quiénes son los de saduceos? ¿Solo Marta? No. Marcela también. Bueno, Marcela.
Pues solamente hay esos dos versículos, digamos que mirando el contexto con el cual Mateo, el autor de este evangelio, un poco más allá de ese mismo Mateo 16:1, en el 3 nombra que son hipócritas, les dice que son hipócritas, y hay que tener en cuenta que tanto en Mateo 16:1 como en el 22:23 están juntos tanto los fariseos como los saduceos. Y lo que decía Marta, estaban buscando siempre o le pedían siempre a Jesús que les diera señal, y esto es para que, aparte de tentarle, pues como para buscar alguna manera de creer en él, porque ellos eran conocedores de las escrituras y practicadores celosos de la ley, y pues no les gustaba que la gente creyera pues en lo que Jesús estaba haciendo. Muy bien, Marcelino. Bien. ¿Quién más está en ese grupo? Nadie más porque nadie más habló. Bien, siguiente palabra. Arrepentimiento. ¿Dónde está? Allá. Bueno, pastor, no sé quién más estaba en arrepentimiento, pero pues yo encontré, bueno, está la de Mateo 3:8, donde dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, bueno, ahí primero es como algo que se produce, ¿sí? Porque ahí decía que era generación de víboras, ¿no? O sea, que eran malos. Y después dice que no hagan eso, o sea, que deben dar frutos buenos, ¿sí? Y ahí habla del arrepentimiento. Luego en Mateo 3:11 habla que el bautismo en agua es para dar ese fruto de arrepentimiento. O no dice propiamente fruto, pero es como un cambio, ¿sí? Sí. Y el último que encontré fue el 9:13, donde les dice que él no vino a buscar como a los buenos, sino dice ahí que viene por los pecadores para llevarlos al arrepentimiento. Entonces, ahí nuevamente se ve que es algo malo, o sea, el ser viene por los malos, pues, los caídos, para llevarlos a algo bueno, que es el arrepentimiento o a ese cambio. No encontré más. Bien. ¿Alguien más alcanzó a buscar arrepentimiento? Nosotros, pastor, Bien. en Mateo 4:17. En Mateo 4:17 No encontré más. dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en inglés hoy especifica de una manera diferente. Desde entonces Jesús empezó a proclamar, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces es como devolverse a cuando no, es como, dice, vuélvanse a Dios, o sea, indica que como cuando nos crearon, éramos de Dios y no había maldad en nosotros, cuando fuimos creación. Sí, Cuando señor. fuimos la creación. Pero pues después vino lo de Adán y Eva y pues ya todo el mundo venían pecando. Muy bien. Finalmente vuelvas a Dios. Yo entiendo así, no sé. No, está bien, está bien. Si yo le digo vuélvase, si usted sale de su casa y María lo llama y le dice vuélvase a la casa, significa que usted ¿dónde está, Hugo? En la calle y mi mujer me va a dar tinto. Ah, bueno, ¿con pan de bono o...? Así nomás. Ah. Entonces, eso es arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante definir esta palabra arrepentimiento? ¿Por qué creen ustedes? Pastor, pues yo diría que si no entendemos bien qué es el arrepentimiento, pues lo podemos confundir con otro tipo de, no sé si se vale decir emoción o algo así. Pues, por ejemplo, las personas suelen
confundir mucho el arrepentimiento con el remordimiento. Y también Exactamente. porque el Señor nos está llamando, o sea, cuando uno va leyendo el Evangelio, uno se da cuenta que Jesús predicó eso, arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, pues si no entendemos qué es esa palabra, no vamos a entender con facilidad cuáles son esas buenas nuevas, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Antes, Jennifer, es que no la hemos escuchado en esta noche. Antes de conocer el Evangelio, ¿qué pensaba que era arrepentirse? Yo pensaba que era pues como cuando uno hace algo y se arrepiente. Pues cuando uno hace algo y no le gustó, como que no se puso a pensar en eso y no estuvo bien. Entonces, ya que como la embarré y me arrepiento, algo así. Eso, como, sí, como Sentir dolor. sentir el dolor, ¿sí? Sí. O sea, y ya, con eso ya es suficiente. Ajá. Como si fuera un cambio de conducta y ya, no más. Solo como cambiar la conducta y no más, pero va más allá, porque es cambiar el camino, es volverse a Dios. Sí, bien, Milet. Y entonces, una persona, ¿es necesario sentir remordimiento o no para arrepentirnos? Siempre y cuando no se quede ¿Qué dice Andrés? remordimiento. Andrés, ¿qué dice? Sí es necesario porque si no, pues uno no sentiría la culpa y pensaría que estaría todo bien. Muy bien. El siguiente paso a sentir el remordimiento es el arrepentimiento. Eso. ¿Y qué es el arrepentimiento? No volverlo a hacer. Sí. Sí, Andrés. Pues el arrepentimiento, sí, confesarlo y no seguir en lo mismo. Muy bien. Sí, es confesarlo, pero según lo que hemos visto en los versículos, ¿qué es arrepentimiento, Angie? Angie no está. ¿Angie no está? Sí. No. Angie Montoya. Amor, ahí te dijeron en qué parte era. Ahí se escucha, ¿me escuchan? Sí, Angie, ahí la escuchamos. Sí. Es que escucho muchas voces y no entendí la pregunta. Ah, bueno. Entonces, estamos definiendo arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento, para arrepentirnos, necesitamos sentir remordimiento. Sí. Si no sentimos ese dolor, pues no nos vamos a arrepentir, pero después del remordimiento viene el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es pedir perdón, podría ser. Sí, claro, muy bien. Andrés dijo confesar los pecados, sí. Y es que volvernos a Dios. La versión que leyó Hugo fue muy clara, es volvernos a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo digo, yo me siento mal, por ejemplo, haber robado? Y digo, no lo voy a volver a hacer y no lo voy a volver a hacer y no lo vuelvo a hacer. ¿Con eso ya me arrepentí? ¿Con no volver a cometer el pecado? ¿Por no volver a robar? O sea, solo por sentir el dolor. Sí, pero ya no lo vuelvo a hacer. Pastor, es que cuando hacemos cosas que desagradan a Dios, estamos alejados de Él. Y entonces el arrepentimiento es volver hacia el Señor. Exacto. Estar cerca de Él, no estar alejados. Eso. ¿Y por qué tengo que ir al Señor, Isabelita? Porque si yo ya no lo vuelvo a hacer,
Ya no robo. Pues para que el Señor nos dé salvación, porque las personas pueden no hacer cosas malas, pero están muertas espiritualmente. Muy bien, eso es Pero el Señor arrepentimiento. nos da vida. Entender que el único que nos puede librar es el Señor, es Jesús, el único que nos puede dar la vida. Es volver al inicio, es volver al origen, eso es arrepentimiento. No solo dejar de hacer las cosas, porque eso es lo que enseña la religión enseña no lo vuelva a hacer. Y entonces el hombre se queda ahí, pero se queda con ese dolor en su corazón. Cuando viene a Jesús es cuando realmente recibe la liberación de sus pecados. Bien. Falta una palabra. ¿Qué era? ¿Cuál era la última palabra? Cinto. 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 ¿Qué aprendemos? ¿Qué es un cinto? Yo encontré Mateo 10:9, en el único diferente al que ya habíamos visto, en donde dice, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Pues ahí le está enviando, dando la misión a los 12 discípulos, Jesús, para que vayan y prediquen, y que dice que no se vayan con nada, solamente que Él los va a proveer en todo el camino. Y el cinto, bien. pues, se refiere al cinturón, una prenda de vestir. Muy bien, Andrés, sí, señor. ¿Dónde iba esta prenda de vestir? En la cintura. Sí, por eso se llama cinto, muy bien. ¿Y solamente era como una correa o como un cinturón o para qué más se utilizaba? Pues dicen que hay uno que es cintos de lino, que los utilizaban más que todos los reyes, así también se caracterizaban las personas. Sí, y ahí otra vez en el versículo que leyó ahorita Andrés, ¿qué dice? No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ah, o sea que ese solamente era un cinturón normal o qué más se podía hacer con ese cinto. No, ahí en los cinturones podían guardar cosas, Era como una sí. bolsa. como También. un canguro. Sí. Pero el cinto no iba en la cintura. ¿Dónde iba, Jennifer? Pues acá dice, madre. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Eso, ¿cuál es el ¿La lomo? cintura? No. ¿Cuál es el lomo? ¿El lomo es la cintura? Yo no sé. Pastor, pero entonces... El lomo está... Sí, pero entonces El lomo es... se ve de diferentes formas porque encontré yo en Jeremías 13:1 que da en otra versión que da a entender que es el calzoncillo. Entonces es una prenda de vestir y puede presentarse de diferentes formas, según lo que Pero pues, estamos por lo descubriendo. mismo que dice el pastor, que es otro libro, el cual lo cuenta otra persona. Entonces puede ser por eso también. Lo que hablaban de las jergas o de la región, depende de la región, tiene un significado diferente la palabra. Y también encontré ahí de cinto, que bueno, normalmente se expresa que son, como decía Andrés, de cuero, de tela, de lana, pero en Daniel y Apocalipsis nos menciona solamente los cintos de oro. Está en Daniel 10:5, Apocalipsis 1:13 y Apocalipsis 15:6, que son los únicos que hablan de oro. Eso. Entonces, pero el cinto dice que se colocan ¿dónde? En los lomos. ¿Y cuál es el lomo? La cadera. La cadera. Exactamente. La cadera. Es la parte inferior de la espalda. Sí. En Ese es otras el lomo. versiones, pastor Cuando dice dice cinturón de cuero, taparrabos de cuero, alrededor de la cintura, cinto de cuero. Fajas, dice fajas. Sí. Eso. Y entonces, muy bien, John. Entonces, cuando la Biblia dice ceñirse los lomos, ¿qué se imagina Jennifer que es ceñirse los lomos? No, yo no sé qué es ceñirse, la verdad. Como atalajarse, algo así, ¿no? Exactamente, sí, muy bien. Ese es un término militar, pero sí está muy bien. Ah. Muy bien.
Muy bien, pero en otro término para atalajarse, para ceñirse. Ponerse los pantalones. ¿Apretárselo? ¿Algo así? Eso, amarrarse los calzones. Ponerse los pantalones, amarrarse los pantalones. Adriana, Eso se llama. Bien, Adriana. Bueno, lo que pasa es que en esa época como era un tiempo también de guerras, los soldados normalmente usaban como una especie de faldas, ¿no? Entonces, Sí. cuando iban a la guerra, ellos no podían ir a la guerra con esas faldas. Ellos lo que hacían era ceñirse los lomos, era apretarse, o sea, coger esas faldas y amarrárselas de tal manera que les quedara tan bien apretadas como un calzoncillo para que ellos pudieran pelear sin ningún problema. Eso, pudieran correr y no, eso no les impidiera y los hiciera tropezar. Bien, para eso era eso Pastor, cuando lo dices, sí, quería leerles esta versión de Jeremías 13 que dice esto, 13:1, esto me dijo el Señor, ve y cómprate un calzoncillo de lino y póntelo, pero no lo laves. Así que compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse. Entonces es aquí donde lo muestra como si fuera, no sé si sea ropa interior o qué. bueno, tendríamos que ir y mirar cómo se vestían los hebreos, Ujú. pero sí hacía parte de lo que va en la cintura. Ujú. Eso. Entonces es esa parte y que también servía, a veces era una bolsa y servía para guardar dinero, para guardar cobre, para guardar algunos objetos. Muy bien. Entonces volvamos otra vez al texto, a Mateo capítulo 3, ya teniendo en cuenta estos puntos. Comencemos a ver los puntos importantes de cada versículo. Del versículo 1, ¿qué les parece lo más importante? la predicación. Bien. ¿Por qué, Juan? Porque es la acción que indica que se realiza ahí, ¿sí? Que había alguien que estaba predicando, pues también dicen el nombre de la persona, ¿no? Que también puede ser relevante, pero la acción que él hace era predicar. Muy bien. Muy bien, ¿dónde está predicando Juan? En Judea. Nora. Perdón. Sé que me estaba preguntando a mí. Sí. No, es que como Nora entró y no le hemos saludado. Bienvenida, Nora, buenas noches. Buenas noches, gracias. Pues aquí dice que él estaba predicando en el desierto de Judea. Muy bien. ¿Por qué creen que Mateo resalta el lugar donde está predicando Juan? Pues porque más adelante menciona la profecía, ¿no? Pienso yo. Bien, Xiomara, buen punto, sí. ¿Por qué otra razón piensan ustedes? Porque el Salvador vendría de Judea y él está en esa ciudad. Sí, muy bien, Consulito. Pastor, porque ellos salían o sea, no estaba predicando en una ciudad, sino que las personas iban a buscar a Juan Bautista en ese sitio desierto. Muy bien, pero imagínense que Dios le diga a Milet, le tengo el lugar preciso para que vaya a predicar este fin de semana. Váyase al desierto de la Tatacoa a predicar. ¿Usted qué se imagina cuando la envían al desierto a predicar? ¿A quién le va a predicar? Pues el desierto es como un lugar solitario, ¿no? Como solo. Eso. Cactus. Entonces, a los camellos. A los camellos. Bien, Milet. A los A escorpiones. las culebras. A las A las Tatacoa. Eso. Es un camello predicando. Sí. Entonces, ¿por qué Juan estará, perdón, Mateo estará haciendo referencia a eso? Al lugar donde predicaba Juan. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
¿Quién va a hacer la pregunta? Yo quería en nuestro contexto, pues sí, camellos que sea. En ese momento les hablo, también se entiende que el desierto era así como nosotros, lugar, por ejemplo, salido de la ciudad, que pueden haber aldeas o algo cercanas, no necesariamente que sea totalmente solo. No sé si de pronto eso sí es así. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? ¿A dónde lo llevó el Espíritu? Al desierto. Al desierto. ¿Y qué había en el desierto? Animales Monte. salvajes. Bueno, fieras, Exacto. dice. Las fieras están con él. O sea que uno que puede encontrar en el desierto. Fieras. Agua. Fieras, tierra. Bueno, en ese contexto, fieras. Dificultad. Soledad. ¿Qué, Juan? Dificultad. Dificultad. O sea, es un lugar de día un calor extremo y de noche un frío extremo. Ya. Entonces, allá uno se encuentra. Sí. Sí. Pues es que en el texto decía que les dijo generación de víboras. O sea, ¿qué sería por eso? También. ¿Pero por qué? ¿Por el desierto? No, pues como se está diciendo que encuentra uno en un desierto, pues animales Ok. feroces y esas cosas. Y pues como ahí los llamó, dice que les está predicando y les llamó generación de víboras. Está como una analogía o algo así. Sí, claro, ahí Juan les está refiriendo, pero ya vimos por qué. ¿Por qué les dice eso? Porque Sí. lo que único que producen es veneno y su veneno mata a las personas. Y estaban buscando era huir, no estaban buscando la vida de las personas. Bueno, ahora, ¿por qué les está hablando acerca del desierto? Porque no es el lugar como, ¿a dónde ellos iban a escuchar la palabra de Dios? ¿Las sinagogas? Sí, muy bien. ¿Y en qué otro lugar? ¿En qué otro lugar estaban? En el templo. En el templo. Pero ellos salían ¿a dónde? Al desierto. O sea, ¿qué nos quiere decir Mateo con ese? Porque Jesús no le dijo, bueno, Dios no le dijo a Juan, vaya y predique en el templo, vaya y párese afuera del templo. Porque allí no venían, porque allá en el desierto no iban a buscar lo que iban a buscar en el templo, ¿no? O en las sinagogas. Pastor, ¿se fue? No, ya, es que se me iba a descargar el celular ya. Porque allá no iban a encontrar lo que las personas iban a buscar a las sinagogas, ¿no? Allá iban a buscar, no encontraban a lo que iban. Exactamente. Que O sea, se tenía que salir esforzaran, a pasar el pastor, mensaje. para buscar de la palabra. Exacto, mostrar el interés, ¿cierto? Mostrar el Pastor. interés sí, Y pues yo no, pues diga. acá dice que Juan bautizaba. Y pues cuando iban al templo, pues no se escuchaba que se bautizaran en el templo. Muy bien, muy bien, muy bien. Para allá vamos, muy bien, María. Bien. ¿Y cuál era la predicación de Juan el Bautista? Versículo 2. Arrepentíos. Arrepentimiento. Muy bien, y en otra palabra, como ya lo definimos, ¿cuál sería esa palabra? Vuélvanse a Dios. Muy bien, y chéverísimo, ¿no? O sea, la predicación que es, vuélvanse a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debían volverse a Dios? Porque se ha acercado el reino de los cielos. Muy bien, había un lugar, había un reino que se estaba acercando, ¿cierto?
¿Y qué quiere? ¿Por qué? ¿Qué pasa si ellos no se arrepentían, Hugo? Serían, ¿cómo lo dijera? Espera. Pues yo sé que Juan Bautista le decía que se arrepintieran de lo que venían haciendo, porque de alguna manera vendría Jesús detrás de él, pero no sé qué les podría pasar porque finalmente Jesús no venía a condenar. Entonces no. Sí. Pues se pierde la herencia en el reino. Aquí mi suegra dijo algo que me pareció súper clave. Diga. ¿Lo escuchan? No quiere hablar. No quiere hablar, te da pena. Ay, pero ¿por qué, señora? Cuente. Que dice que el que tiene el aventador los echaría al fuego. O sea, eso pasaría. Muy bien. ¿Jesús vino a condenar a alguien? No. Pero si no se arrepiente. No, pero el que no se arrepiente dice aquí que no podría huir de la ira venidera. Muy bien. Entonces, porque el hombre sin Dios, ¿cómo está? Es que Jesús no vino a condenar a nadie porque el hombre, ¿cómo está? Por causa del pecado. Ya está condenado. Exactamente. Por eso Jesús no vino a condenar a nadie. Sino él vino a ¿qué? A salvar. A salvar. A darnos la vida eterna. Entonces no se podría decir. ¿Qué? ¿Quién habló que no escuché? Entonces lo que vino a hacer Jesús es a mostrar y a decir el reino de los cielos se ha acercado, vengan a él. Si no, van a continuar en su condición. Bien. Muy bien. ¿Qué quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado? Alvarito. El rey se acercó. Muy bien, el rey. ¿Y por qué se acercó? ¿Qué nos da a entender eso, Álvaro? Pues está mostrando que también un cumplimiento a una promesa, ¿no? Sí. Entonces, ¿Qué? Así, diga. Entonces digamos que este Mateo está anunciando que lo que está predicando pues es el cumplimiento de esa promesa, que ya el rey se acercó, que ahora está el reino que nunca tendrá fin. Muy bien, excelente. Pero, y también le dice a quién, el reino de los cielos se acercó. Ahora que, ¿se acuerdan qué significa arrepentimiento? Volverse a Dios. Eso, digo, ya el rey se acercó, ahora ustedes qué deben hacerse, qué deben hacer. Cambiar de rumbo y volverse al reino de los cielos. Muy bien, John, muy bien. Chévere esa predicación, ¿no? Dios ya se acercó, acerquémonos a él. Adriana, por favor. Sí, Adriana. Escuchamos. Una pregunta, pastor. Diga, John. O sea que yo podría, ¿está mal relacionar desierto con la muerte? Porque precisamente cuando uno se acerca al desierto, digamos en este caso, es cuando encontró el reino de los cielos. O sea, es una connotación como de hombres, más bien, ¿cierto? Que el desierto es muerte. Sí, exacto. Por lo que es tan duro para el hombre sobrevivir en ese lugar. Pero en ese lugar es donde encuentra la salvación. Como la dependencia y la salvación. Sí. Es donde el hombre no tiene nada con qué defenderse. Sí, muy buen apunte, John. Y el desierto significa tierra roja. Y allí vamos con Juan. Y allí es donde encontramos al Señor. El Señor nos llevó al desierto y allí nos habló sus palabras. Bueno. Pastor, una pregunta. Sí, Rafa, diga. Pastor, uno podría relacionar el hecho que ahí dice que el reino de los cielos se ha acercado y versículos atrás
los magos venían buscando al rey de los judíos? Muy bien, claro que sí, Rafa. ¿Por qué? ¿Quién acercó el reino de los cielos? Dios, Jesús, Muy bien, ¿y Jesús quién era? el rey de los judíos. Exacto. Imagínense. Muy chévere, el reino ya vino, el rey ya vino, está cerca. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a él. Y para acercarnos a él, ¿de dónde debían salir las personas? Al desierto. Y en el versículo 3 nos está hablando del cumplimiento de la profecía. Y aquí Juan, ¿a cuántos profetas cita Juan en estos versículos? Perdón, Mateo. Martica, ¿cuántos profetas? Marto. Aquí, pastor, aquí estoy. Ah, bueno. ¿A cuántos profetas menciona o cuántas profecías se cumplieron con Juan el Bautista? Según lo que está diciendo aquí el profeta. ¿Me repite, pastor, por favor, la pregunta? ¿Cuántas profecías o a cuántos profetas menciona aquí Mateo? Aquí está 1, 2, uno me está en Daniel, está Muy bien. Isaías. Sí. Espérenme un segundo. De Jerusalén, toda Judea. Creo por ahora creo que Jeremías. los dos, pastor. Muy bien. John está mencionando a Jeremías. Oseas, Entonces, Miqueas. Bien. Ya. ¿Por qué creen que es tan importante que Mateo mencione las escrituras, mencione a los profetas? Porque hay un cumplimiento. Porque hablaba a los judíos directamente y ellos conocían la palabra. Muy bien. Muy bien. Y se está mostrando que efectivamente Jesús era el cumplimiento de estas palabras dichas por el Padre a través de sus santos siervos, los profetas. Y después del versículo 3 comienza a describir el oficio de Juan. Esta porción, ¿en quién se está centrando? ¿Cuál es el personaje principal? Juan el Bautista. Muy bien. ¿Y Juan el Bautista qué era, Juan? Él era el primo de Jesús. Sí, y, era pues, el primero. y aquí pues nos habla de que era un profeta. Bien. Muy bien. ¿Y cuál era su labor? ¿Cuál era la labor de ese profeta, Jennifer? ¿Cuál era la labor de qué? Es que se te entrecortó. Así, ¿cuál era la labor de Juan el Bautista? Enderezar el camino. ¿Cómo así? O ¿Padre era sea, ingeniero civil? sí. Pues él iba a decirle a todos que el camino por el que iban no era o estaba chueco y entonces necesitaba mostrarles el que sí era y enderezarlo si estaba chueco. Muy bien, o sea que esa palabra enderezar el camino, ¿con qué otra palabra lo relacionamos ahí, Angie? Podría ser con enderezar. Podría ser como recto, como volver. Volver. Sí, muy bien. ¿Y cuál es esa palabra que vimos que era volver? Señor.
¿Cuál era esa palabra que dijimos que era volver? Arrepentimiento. Muy bien. O sea que en la predicación de Juan, ¿cuál era? Arrepentimiento. Señor. Vuélvanse a Dios. Para Y su recibir tarea al era, Rey. muy bien, la tarea de Juan era que esas personas que están lejos de Dios se volvieran al Señor, se lo encontraran. Y aquí describe cómo estaba vestido Juan. ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué Mateo les dice a ellos cómo estaba vestido Juan? Andrés. Porque este hombre hasta en eso, pues, alababa al Señor, hasta cómo se vestía y lo que comía. Y lo describen como una persona bastante humilde que no quería vanagloriarse de nada. Muy bien. Sí. ¿Será que hay alguna otra Pastor, razón por la cual? porque se vestía como Elías en Muy la bien. ¿Qué profecía de dijo? Daniel. Muy bien. Isabelita, exactamente. Así se vestía Elías. ¿Y por qué era importante que que a él lo vieran como Elías? Porque había una profecía que decía que era como el espíritu de Elías el que iba a abrir el camino. Muy bien. Y antes de que viniera el Salvador, iba a venir ¿quién? Elías el profeta. Y más adelante en el Evangelio que dice Jesús, él es el Elías que había de venir. Y eso es importante para los judíos. Sí. Claro. ¿Y qué comía Juan? Langosta y miel. Muy bien. ¿Y langosteras de esas que sirven en los restaurantes? Con caviar. Mi esposa dice que hicieran langosta o lancho. Saltamontes. En ese tiempo era barata. Eso, él comía saltamontes, grillitos. ¿Eso era langosta? Sí. ¿Eso era langosta? Sí. ¿En serio eran saltamontes lo que comía? Sí, era claro. como las de la plaga, las de las plagas. Es que en el desierto, ¿qué más va a comer? Sí. Pero también es bueno Escorpión a la planta. recalcar que la ley solo está permitido que se coma ese insecto. Ese insecto es ¿Sí? permitido en la ley comerlo. Sí. Ay, yo no sabía, Alvarito. Bien, gracias por ese dato. Levítico 11:22. Uy, bien. Y eso bueno, sí, Juan quería agradar en todo a Dios. Es que eso, lo que es la parte de la vestidura y lo que él está comiendo, eso es también muestra de que a él lo reconocen como un profeta. Porque también hay que resaltar que la gente no va a salir a correr a cualquiera. Pero ahí está resaltando que todos salían a él. Sí, entonces, muy bien. algo están viendo los del pueblo en Juan, que por eso es que salen a él. Una pregunta. ¿Por qué o dónde saben que era saltamontes? O sea, ¿por qué saben eso? Sí, porque Buena pregunta. Álvaro. Pastor, cuando estaban las 7 plagas que decía que una de las plagas era la langosta y que acababa con los cultivos, porque la otra langosta la de mar, sí, pero pero en el desierto está solamente el bichito ese. Muy bien. Y también tendríamos que mirar en la palabra que utiliza ahí la palabra griega, a qué tipo de langosta se refiere. Entonces, con eso estamos 100% seguros. Y también la otra razón por la que dice Isabelita, que en el desierto no va a aparecer las langostas. Además que le quedaba lejos el mar. Pero imagínense, ¿qué estaba haciendo Juan en el desierto? Predicando. ¿Y qué más hacía? Bautizaba. ¿En dónde bautizaba Juan? Y salía el... En Jordán. No sabe. Sí, exacto. Todos iban allí y los llevaba al Jordán para ser bautizados. ¿Qué significa bautizar? Ninguno de nosotros escogió esa palabra para buscar.
Creo que sumergirse es como una Muy traducción, bien. o bueno, no sé la traducción, como la etimología de la palabra, tal vez, algo así. Sí, eso significa, el significado de bautizarse, de bautizar es sumergir. ¿Y dónde eran sumergidos? En el agua. ¿Pero qué debían hacer antes? Confesar sus pecados. Arrepentirse. Arrepentirse. Muy bien. Muy bien. Arrepentirse. ¿Y cómo mostran que se están arrepintiendo? ¿Se acuerdan que hace un momento hablamos de una palabra? Parecía arrepentirse. ¿Cuál era? Volverse. Volverse. Enderezar. Eso, pero antes de volverse. ¿Cambiar el Antes de enderezar. ¿Arrepentimiento? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Remordimiento. 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 No. Entonces ellos confesaban. ¿Qué confesaban? Sus pecados. Bien. ¿Quién de nosotros sería capaz de confesar sus pecados en público? No. ¿No? Martín dice no porque ya no tenemos pecados. Pero- No, pues ya sí tenemos, pues pecado ya nos perdona el Señor, pero pues uno se equivoca. Bien. ¿Y por qué no somos capaces de confesarlos? Porque pues no le da temor que, Vergüenza. pues, que es que lo juzguen a uno. Le tenemos miedo a Que nadie nos los va a hombres. ayudar sino solo Dios. solo Dios. Bien. Y aquí, pero miren, yo conocí una vez en una iglesia una señora que después de la predicación pasó al frente y confesó su pecado. Y el pecado de ella era que ella tenía 2 hogares, tenía 2 esposos. Y que desde ese día ella decía, voy a dejar y me voy a dedicar solo al que es verdadero. Eso me pareció muy valiente. Sí. Muy valiente, porque que con eso que estaba mostrando. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Compromiso. Que se le olvida a Dios. Exacto. Que se volvía al Señor. Y ahora entonces está diciendo que las personas cuando confesaban sus pecados, ¿qué estaban mostrando? Se volvían a Dios y al bautizarse quedaban sumergidos a la voluntad de Dios. Muy bien, María. Excelente. Así es. Pero también aquí aparecen las 2 personas que estudiamos, los saduceos, aparecen aquí y ellos también vienen a bautizarse, pero Juan que aplaude porque vienen a bautizarse. ¿O qué les dice? Andrés, ¿qué les dice Juan a estas personas? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venida? ¿Y por qué les dice así? Porque ellos iban, pero no es muestras de arrepentimiento, sino simplemente porque los demás lo estaban haciendo. Sí, bien. Marcelita, ¿por qué Juan les dice esto a los fariseos y a los saduceos? Pues según lo que veíamos, era porque buscaban tentar a Jesús, pero en este caso, como conocían tanto acerca de la ley y de las escrituras, estaban buscando, bueno, no sé, estoy como haciendo conjetura, ¿no? Para mirar qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, porque si vemos en el versículo 5 dice que salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, pues claramente esto les iba a llamar la atención a ellos para ver qué era lo que estaban haciendo, porque ellos no iban a ir pues con el mismo propósito que estaba yendo toda esta gente, sino a mirar por qué la gente estaba yendo allá y qué era lo que estaba haciendo Juan. Por eso es que les llama de esa manera, que tanto que conocen y tanto que hablan, porque les dice que quién les enseñó a huir de la ira venidera. Muy bien. O sea que ellos querían bautizarse y confesar sus pecados. No, ellos querían ir a mirar qué es lo que estaba pasando. Sí iban a haber otros después que sí lo iban a hacer, pero en ese instante estos no. Y Juan los vio y de una vez los señaló, ¿cierto? Y les dijo, ¿ustedes cómo quieren irse? ¿Cómo quieren huir? ¿Cómo quieren escapar del juicio? Pero les habla que debía mostrar que, Ángela, si ellos venían a bautizarse de verdad, ¿qué debían mostrar?
Arrepentimiento. Muy bien, pero ¿qué les dice Juan exactamente? Frutos. Hacer frutos, sí. Frutos dignos de arrepentimiento. No lo estaban haciendo. Muy bien, o sea que cuando una persona se arrepiente, ¿uno cómo conoce un árbol de naranjas? Porque sale el fruto de naranja. ¿Uno cómo conoce un árbol de patilla? Por las patillas. No hay árbol. No, las patillas. No hay árbol, las patillas No hay crecen en la árbol. tierra. Sí. No, pero uno conoce a un árbol, ¿por qué lo conoce? Por su fruto. Por su fruto. Si una persona venía al bautismo de Juan, debía mostrar ¿qué? Arrepentimiento genuino. Muy bien, un fruto que demuestre que está ¿qué? Arrepentido. ¿Cierto? Muy bien. Sí, porque ahí inclusive dice que ellos sí venían a bautizarse, pero por lo visto lo hacían era como porque los demás estaban haciéndolo, ellos también lo querían hacer, pero no genuinamente para volverse a Dios. Bien, ¿y por qué Consuelito dice que ellos lo querían hacer? Porque acá ¿Cuál en era el el problema de ellos? perdón, señor. Sí, no, diga. Acá en el 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, pues yo asumí que venían a bautizarse, pero no puede Sí, decir muy es que bien. venían era a verlo como bautizaba. Eso. Pues ellos lo Pero hacían, era como, lo hacían como un acto más, ¿no? Así como ellos ya creían que por ser descendientes de Abraham tenían la salvación, entonces esto dijo, eso es algo más que lo que tenemos que hacer porque para que los demás vean también lo que estamos haciendo y nos unimos a ellos y que ellos no nos desprecien, ¿no? Pastor, Exactamente. Un acto, Sí, un acto más. Sí. pastor, es que estamos hablando ahorita que ellos, digamos, como que confesaban sus pecados, ¿no? Y eso hacían un compromiso. Entonces, yo estoy haciendo la conjetura, no sé si estaré errada, que ellos al ser fariseos y al conocer la ley, ellos se ufanaban de que la cumplían. Entonces es como decir, yo me bautizo, pero no me arrepiento, pues porque no tengo de qué arrepentirme, como que yo soy correcto. Claro. Soy hijo de Abraham, entonces me bautizo, pero no necesito arrepentirme. Bien. Como ellos eran los líderes del templo, eran los que enseñaban la ley, pues la gente los seguía a ellos. Al ver que la gente se está yendo con Juan, ¿qué quieren ellos? Pues que no Atraerlos. se... Exacto. ¿Y Que cuál se era la vuelvan. forma? Sí. ¿Cuál era la forma de que no se fueran? Pues listo, vamos y nos metemos en el agua y que luego nos sigan. Y Juan les dice, no piensen que por ser hijos de Abraham, ustedes no tienen de qué arrepentirse, porque Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea que ellos tenían una confianza ¿en quién? Abraham. ¿Cuál era en Abraham? ¿Y por qué en Abraham? ¿Qué se hizo Milet? No la veo. Milet. ¿Qué fue? Hacían frutos. Haciendo Oh, ahí frutos. está mi ley. Estoy Ay, aquí. sí, ahí. Es que eso. Milet, ¿cuál era la confianza de ellos? ¿Cuál era la confianza de estos fariseos y saduceos? Pues de que ellos se sentían justos, como decían ser hijos de Abraham y que ellos se sentían ya justificados, que ya eran justos. Entonces, por eso estaban como confiados, porque creían en su propia justicia. Muy bien, Milet. Y entonces Juan les dice, versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Cuál es esa hacha que está puesta a la raíz de los árboles? ¿Cuál es el hacha? La palabra. ¿Quién dijo la palabra? Yo, bueno. ¿Adriana? No. ¿La Marta. verdad? Yo, Marta. ¿Cuál será el hacha? ¿La verdad? Bien, palabra que les está dando ahí Juan.
¿cierto? El que les está anunciando que el reino de los cielos se acercó, que deben acercarse a Dios. Si ellos no quieren acercarse a Dios, es como el hacha que está puesta en la raíz de todos los árboles. Ahí está comparando a quién con el árbol. A nosotros, los hombres. Exacto, a los hombres. Muy bien. Entonces, esa misma palabra, si yo no me acerco a Dios, esa misma palabra va a cortar mi vida. Y dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y ¿qué? Y echado en el fuego. O sea, si estos hombres se bautizaban, pero no daban un buen fruto, ¿qué pasaba con ellos? Era cortado. ¿Iban a ser echados? Al fuego. Al fuego eterno. Y ahí Juan dice algo que a mí siempre me ha gustado muchísimo y es que él bautizaba con agua para que la gente se volviera a Dios. Pero venía uno detrás de él que es ¿qué? ¿Quién era el que venía detrás de Juan? Mayor. Era que más poderoso. O sea que si la gente confiaba en Juan, debían ver a Jesús como que mayor. Como más grande que Juan. Muy bien, más poderoso, el más poderoso. ¿Por qué? Porque Jesús es más poderoso que Juan. Porque Juan venía a allanar el camino de Jesús. Muy bien. ¿Y Juan con qué bautizaba, Hugo? Con agua. ¿Y con qué iba a bautizar Jesús? Jesús los iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Muy bien. Pastor, Muy bien. ¿Y Espíritu? Sí. cuando dice Espíritu Santo y fuego, ¿a qué se refiere el fuego? Muy bien. Esa era la pregunta que yo les iba a hacer. Cuando dice... Sí. Cuando dice... Se refiere a juicio. Muy bien. Entonces, ¿quién nos va a definir? Porque hay algunas personas que dicen que se ha bautizado en fuego con el Espíritu Santo por este versículo. Pero esa "y" no quiere decir que los está uniendo, sino que está haciendo una separación. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que ahí está separando? Por los versículos que vienen a continuación. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan está mostrando, o esta porción nos está mostrando cuántos tipos de personas, Martica. ¿Cuántos tipos de personas? 2. Sí. ¿Cuáles son esas 2? Ay, pastor, yo no entiendo. Pues, según lo que dice ahí, pues el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta porción, Mateo nos está describiendo 2 tipos de personas que vienen a Juan. Sí, ya entendí, pastor. Sí, entonces los que están arrepentidos y los que no están arrepentidos de verdad. Muy bien. ¿Y quiénes son los que no están arrepentidos de verdad? ¿Y a quiénes menciona? Nombra a los saduceos, a los fariseos y a los saduceos. Muy bien. Entonces, María, aquí están mencionando estos 2 tipos de personas, ¿cierto? Sí. Y dice que Jesús va a bautizar con Espíritu Santo ¿a quiénes? ¿Los que creen en él? Muy bien. ¿Y se acuerda que Juan dijo que el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles? Y el árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar con él? Cortarlo. Será echado al fuego. Muy bien. Entonces dice que Jesús es mayor. Miren, ningún hombre nos puede salvar, ningún hombre nos puede condenar. Pero está diciendo, versículo 12, que él tendrá Jesús tendrá un aventador, la herramienta que utilizan para qué, ¿se acuerdan? Para separar. Muy bien. ¿Qué van a separar, Hugo? Separar.
Ahí viene el mal. ¿El bien del mal? Sí. No, que van a separar. El trigo de la paja. Muy bien, Xiomara, muy bien. Con ese aventador. Y entonces dice que la paja la van a echar perdón, el trigo, ¿dónde lo van a guardar, Xiomara? En el granero. Muy bien, ¿y la paja? La echarán al fuego, que nunca apagará. Muy bien. Entonces está hablando lo mismo, María, bautizar con el Espíritu Santo es lo mismo que bautizar con el fuego. No, no, señor. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Tenía esa duda porque pues como está hablando del bautismo, entonces me generaba esa duda porque yo decía cómo bautizar en fuego. Muy bien. ¿Y a quiénes va a bautizar en fuego, María? A los que no dan buen fruto. Muy bien, a los que se arrepienten de verdad. Muy bien. A los que no se vuelven a Dios, van a ser sumergidos ¿en dónde? En el fuego. Pero a los que creen en Dios, a los que nos volvemos a Dios, confesamos nuestros pecados, vamos a ser sumergidos ¿en dónde? Jesús nos va a sumergir ¿en qué? El Espíritu En el Santo. granero. En el Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta porción nos habla cuál es el atributo de Dios porque se nos fue el tiempo. El que perdona. ¿El que perdona? El que limpia. El que aparta. El que aparta. ¿Y que salva? El juez. El juez. ¿Se acuerda que Isabelita hizo una aclaración llama. cuando estábamos viendo la era? Señor. Muy bien. Muy bien. A él le pertenece y él es el que va a hacer la separación. Yo no puedo ir a limpiar el trabajo que Hugo deja después de hacer una instalación eléctrica. ¿Cierto? A menos que él me pida el favor. Pero si él está haciendo un trabajo y yo me voy y me meto allá en su trabajo, ¿qué me va a decir Hugo? Muchas gracias, pero no. Eso, te lo agradezco, pero no. De igual manera, Jesús va a venir a limpiar lo que le pertenece, su era, el lugar, y va a separar el trigo de la paja. ¿Cierto? ¿Y cómo lo está separando? A través de su palabra. Bien, entonces esta porción nos está enseñando que Dios es Señor. Y como Señor va a limpiar su era. ¿Cuál será el propósito del Espíritu Santo? Si Dios es Señor, ¿qué es el hombre? Siervo. Siervo. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? ¿Quién iba a hablar, Adriana? Pues esclavo. Nosotros somos, bueno, sí, somos esclavos del mundo y Él viene acerca su reino para que ahora Él sea nuestro rey. Señor, sí. Muy bien. Yo dije Muy bien. siervo, pues es como lo mismo. Sí, es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué dijo Hugo? ¿Y que nos acompaña? Porque pues me voy a un texto, donde decía que él le decía a los apóstoles que no fueran hasta que no recibieran el Espíritu Santo. Ah, ok, sí, señor. Como la cosecha. Pastor, ¿me escuchó? Sí, sí, señor. Sí, sí. Eso está en Entonces me voy al texto donde él decía a los apóstoles. Hechos 1. Creo que sí. Sí, sí, señor. ¿Y qué es lo que...? Él le decía que hasta que no recibieran el Espíritu Santo, no salieran a predicar. Sí. Sería como la compañía constante, o sea, eso lo entiendo yo así, no sé si será así. Sí, claro que sí. El Espíritu Santo es el que nos reviste de poder y es a través del Espíritu Santo como el Padre y el Hijo vienen a hacer morada en nosotros, en el que cree en Él. Y aquí nos está mostrando que Dios es Señor y Él limpiará su era. Y a unos les dará que al trigo lo guardará y a la paja la quemará. Pero ¿qué más nos está mostrando aquí?
¿Cuál será el propósito del Espíritu Santo? Y lo que dijo Hugo es bien importante. Nadie puede predicar de Jesús si no está lleno del Espíritu Santo. ¿Juan estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Sí o no? Del Díganlo con vientre. seguridad. Sí. Desde el Muy bien. vientre de la madre estaba llena del Espíritu Santo. Muy bien. Pastor, Entonces, ¿cuál sería el verso clave? Perdón. 11. ya miramos. ¿Cuál sería el verso clave? ¿Podría ser el 11? El 11 dice, sí, estaba pensando en el mismo. Sí. Sí, sí. Sí, porque ahí se está resumiendo la tarea de Juan y ahora lo que viene a hacer Jesús. Sí. Ahí está colocando, haciendo la diferencia. ¿Cuál será el propósito del Espíritu Santo? Que tengamos un arrepentimiento verdadero. Bien. Que ¿Qué es nos volvamos arrepentimiento? a Dios. Nos volvamos realmente al camino. Muy bien. ¿Por qué debemos volvernos a Dios? Para recibir de su Espíritu Santo. Muy bien. Pero ahí también, ¿se acuerdan quién se acercó primero? Dios se acercó primero. Muy bien. Él se acercó. Sí. Si nosotros fuéramos un personaje de esta porción, ¿cuál seríamos? Juan el Bautista. Pueblo. ¿Cuál sería su labor, Juan? Cuando nosotros le llevemos esta palabra a las personas, Estaría preparando Para arrepentir. el camino para el Señor. Estaría pidiéndole a las personas que se vuelvan a Él, que enderecen sus sendas. muy bien, muy bien. ¿Y por qué ellos deben acercarse a Dios, Juan? Porque Él acercó su reino y digamos que ya estamos condenados, estamos esperando ese fuego eterno, somos como esa paja y solo Él nos puede volver trigo y Él los va a separar, eso sí ya es una promesa, Él nos va a separar el trigo de la paja y no queremos irnos como la paja al fuego que no cesa. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nosotros simplemente somos los mensajeros que estamos anunciando que el rey ya se acercó y que está en tiempo de paz, que los hombres deben volverse a él. Porque si no se vuelven a Jesús, ¿qué va a suceder? Los cortará y los echará al fuego. Al fuego que nunca se apagará. Porque Él no vino a condenar, porque ya estamos condenados. Alvarito, ¿qué quiere decir? Está rascando la nariz. Ah, ya. Muy bien. Entonces vamos a orar. ¿Quién quiere hacer la oración? Yo ya tenemos sueño, pero ¿Cuál sueño? oremos para que... ¿Quién va a hacer la oración? Auxilio, me salí. Pastor, yo quería decir algo. Sí, claro. Es un testimonio. Sí. Es que el jueves pasado, en un grupo de solo mujeres, curiosamente, estaba dando esta palabra. Sí. Y al finalizar, pues yo también hago la pregunta, bueno, según la enseñanza, ¿por qué deberíamos orar hoy? Y bueno, las chicas participaron y, o sea, todas estuvieron como muy
muy centrada, ¿sí? O sea, pero realmente hubo algo que me impactó y fue que una persona muy allegada a mí, cuando yo le pregunté, ella dijo que... Ella era la primera vez que... Dile que es la primera vez. No va a poder. Es que ella era como muy reacia a escuchar la palabra de Dios, porque había tenido una pareja, pues creo que esa es una de las razones, ¿no? Había tenido una pareja que es cristiana y no había tenido como una muy buena experiencia en cuanto a eso. Y bueno, por fin como que aceptó asistir al grupo y había estado como muy pila, muy receptiva, pero realmente cuando escuchó esta palabra, lo que ella dijo al finalizar la enseñanza es que era necesario que Jesús entrara en nuestra vida. Bueno, en mi vida, dijo, es necesario que Jesús entre en mi vida. Porque si yo no me arrepiento de verdad y no voy a poder recibir ese espíritu en mí, porque pues bueno, lo que aprendíamos era que después de que nos arrepentíamos y cambiábamos nos volvíamos a Dios, era que Él venía a habitar en nosotros, porque dice que Él bautizaba en espíritu. Entonces, ella dijo eso, y yo pensaba como muchas veces en otros tiempos las iglesias predicaban acerca de, acerca de una oración de fe, ¿verdad? Entonces, cuando una persona llegaba a la iglesia, ay, repita conmigo esto y lo otro, pero realmente eso no viene de un repita conmigo y diga, sino de realmente cuando la palabra atraviesa a las personas y reconocen que realmente es necesario que Jesús habite en nuestras vidas. Realmente me conmueve mucho porque, pues sí, o sea, uno siempre que va a dar la palabra dice que esa palabra sea viva, ¿sí? Y llegue a las personas y ellos conozcan a Dios cada vez mejor, pero tal vez no mide el impacto que puede generar en una persona y por lo menos yo no me esperaba como eso de parte de ella. Entonces, no, pues algo muy bonito que me pasó con esta enseñanza y se los quería compartir. Ay, gracias, Danielita, Gracias, porque ese es Clau. el propósito. El propósito de la palabra, que dé vida. Y ese es el propósito. Jesús, el Rey se acercó. Ahora volvámonos a Él y demos fruto de que nos hemos vuelto a Él. Ese es... sí, diga, Juan. No, pues yo, pues dado el testimonio, la verdad me gustaría hacer la oración a mí. Claro, Juan, sí, señor. Ya, pero no sé si iba a terminar de decir algo, sorry. No, eso está bien, el propósito. Bueno. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú acercaste tu reino, Señor, a nosotros y nos lo mostraste de diferentes maneras, cumpliendo cada una de las profecías, haciendo que el espíritu de Elías estuviera delante del Salvador, que él anunciara y preparara el camino, Señor. Danos en nosotros también de esa voluntad, de ese clamor en el desierto, Señor, que nosotros salgamos de la zona de confort en la que estemos,
que vayamos al desierto para predicar que tú te has acercado, Señor, y que es necesario que nosotros volvamos a ti, que nos arrepintamos si es que nosotros queremos ser bautizados en agua, en el Espíritu Santo, Señor, porque tú no viniste a este mundo para condenarnos, Señor, viniste para rescatarnos, para salvarnos, pero nosotros ya estábamos condenados antes, Señor. Por tanto, tú que nos puedes dar la vida, Señor, que clamamos para que podamos tenerla, y cuando tú con ese aventador separes, nosotros estemos en el trigo y no seamos esa paja que fuimos en ese momento, Señor. Nosotros queremos ser bautizados en el Espíritu, Señor, y no en el fuego. Te lo pedimos, Señor. También pido por cada una de las personas que están aquí y que escucharon esta palabra, para que puedan ir a llevarlo, tal como hizo Juan, Señor, y que el poder de la palabra sea en ellos, Señor, que así como Laura Daniela la llevó y esa palabra fue poderosa y traspasó la vida de esta mujer, así cada uno de nosotros podamos llevarla con poder, Señor, porque eso es el Evangelio, con poder, es palabra que lleva poder y vida a cada una de las personas, que los demás miembros de cada uno de nuestros grupos sean vivificados y sean entendiendo que si no volvemos a ti, no podemos tener la vida, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, a quien tú has enviado. Amén. Amén. Gracias, Juan. Gracias. El Señor Jesús nos dice con poder. Así es. Amén. Un abrazo. Un abrazo. Chao, John. Chao, Marcelita. Nos vemos a las 3 de la mañana al combo. Señor los bendiga a todos. Chao, un abrazo grande, Dios les guarde. Déjenos también sus peticiones para orar en ese tiempo.